Shalom a todos, Parashá Re'eh. La Parashá Re'eh traduce observa. La encontramos en Devarim 11:26 al 16:17 y los temas de esta Parashá son los siguientes. Primer tema, las bendiciones. Esta Parashá entonces nos habla de las bendiciones que son dichas tan pronto entran a la tierra de Israel. Cruzan el Jordán y ya van a tomar posesión, están tomando posesión de la tierra y tienen que refrendar el pacto hecho en el monte Sinaí. Este es como un espejo del pacto hecho en el monte Sinaí, donde se recitan las bendiciones sobre el monte Gerizim y las maldiciones sobre el Teibal. Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. También está el tema sobre el libre albedrío, tema muy importante que tendríamos que tratar en otras enseñanzas. La santidad de la tierra prometida, la tierra que van a entrar no es cualquier tierra, es una tierra especial. La obligación de ir al lugar que Hashem elija, Jerusalén, no se podía, de ahí en adelante, la meta es construir el templo una vez toda la tierra haya sido conquistada y pacificada, y que en ese lugar debería llevarse las ofrendas. Eso está en Devarim 12:5 al 14. La autorización de comer carne por deseo y mandato de la Shejitá, es decir, comer carne está supeditado al sacrificio ordenado en la Torá para los animales, para aquel animal que es kosher, y además de que el animal sea kosher, el sacrificio de la carne de este animal correctamente hace que ese sea kosher para, entonces, me explico mejor. El animal que está permitido está escrito en esta parasha. Está permitido con ese animal que es permitido para comer o permitido para sacrificar con motivos o con el propósito de ser ingerido. No basta que el animal sea kosher, sino que además es necesario que el animal sea sacrificado de una manera especial, en la que se hace shejitá. La shejitá es el sacrificio especial tanto de los bovinos, ¿sí?, vacunos, como de las aves. Sacrificio debe ser especial. Pequeño corte, una incisión muy pequeña, con una daga especial, con un filo supremamente especial que no produce dolor y que hace que el animal se desangre. No se hace un corte grande, puesto que la vena que se corta es una vena que está inmediatamente debajo de la piel. Los animales que son kosher tienen la vena debajo de la piel. El animal que no es kosher tiene la vena debajo del músculo. Pues ahí hay que degollar. En este caso no se degolla, sino se hace un cortecito pequeño y el animal muere desangrado, entra en sueño y muere relajado. Diferente a la forma de sacrificio que es en los mataderos normales, en los que no hay supervisión de nada y el animal, entre más pese, más vale esa carne, y por supuesto, ¿para qué botarle la sangre si eso es peso también? Y en la sangre tenemos una cantidad de toxinas, etcétera, que arroja el animal cuando es sacrificado de una manera brusca, que se convierte en una especie de veneno para la salud del hombre. Entonces hay muchas, digamos que circunstancias, cosas que hacen que no sea beneficioso para el hombre ingerir carne no kosher, pero ese tema lo hemos visto anteriormente, lo seguiremos viendo luego, pero en el día de hoy no nos vamos a centrar en ello. Sí, quinto tema, la advertencia de no ingerir sangre. Está prohibido ingerir sangre, tanto directamente como preparada en los alimentos. La prohibición de emular las costumbres paganas. Ahora, ojo, todo esto de la prohibición de no ingerir sangre, de comer lo que es correcto, son normas entregadas para aquel que sea parte de Israel. Cada uno es libre de elegir, ¿sí? Pero aquel que se considere pueblo de Israel tiene sobre sí una carga de mandamientos, porque tiene también una función diferente en este mundo. Y por ello, comer sangre, comer morcilla, comer todo eso está abiertamente prohibido, además del resto de animales que son como el cerdo, etc. Prohibición de emular las costumbres paganas en todos los aspectos, y de ahí que nosotros no podemos repetir comportamientos del mundo que van en contra de la Torá. Prohibición de agregar o quitar preceptos. La Torá es tal cual,
no se le puede añadir ni se le puede quitar, no se le puede añadir normas como si fueran leyes dadas por Dios, es decir, líder, etcétera, no pueden estar colocando normas por encima de lo que Dios manda, ¿sí? Pero tampoco suprimirle a la Torá, es decir, no podemos decir eso no es para nosotros. Ahora, prohibición de agregar o quitar entonces preceptos y sobre el tema de un falso profeta, así el profeta venga y haga milagros, es que el pueblo de Israel realmente le está prohibido confiar en milagros. Si llega un milagro maravilloso, pero no estamos esperando el milagro como lo vimos la parashá pasada. Nosotros debemos hacer istaltut, es decir, trabajar y esforzarnos para conseguir las cosas que están destinadas para nosotros. Pero, y si llega alguna enfermedad y si llega alguna circunstancia como esas, no podemos argumentar, yo no me tomo la medicina porque es que a mí Dios me va a sanar, o yo no me tomo. Sí, finalmente Dios es el que sana, finalmente Dios es el que trae la solución, sí, es Él, pero Él actúa de esta manera. Quiere que tú vayas al médico, quiere que te tomes la medicina, quiere que hagas ejercicio para que tengas un buen estado físico, quiere que bajes los triglicéridos, el colesterol. Tú no puedes decir, Dios me va a sanar y seguir comiendo grasa. Todo eso es en contra de lo que Dios dispuso en su palabra. Y tú no puedes entonces después de llenarte de alimentos que no son, ¿sí? Esperar un milagro de Dios por algo que es negligencia tuya. Entonces está en tus manos, tú tienes que esforzarte. Entonces, si pasa una calamidad, Dios no lo quiera y no tienes seguro, entonces no puedes estar esperando, pidiendo, exigiendo cosas de parte de Dios producto de la negligencia. ¿No? En ese caso, ¿qué hay que hacer? Primero que todo hay que cambiar ese comportamiento, hay que arrepentirse y hay que pasar todo un proceso de concientización y que no es fácil, que va a ser muchas veces difícil, que puede ser largo, hasta que la persona realmente entienda que debe ser responsable con sus cosas. Y entonces el falso profeta, si profetizare algo en nombre de Dios y no se cumple, entonces es un falso profeta. Si profetiza algo y hace milagros y con eso tienen a más de uno tramado, sí, los tiene, mejor dicho, encantados porque hacen milagros, pero no enseñe lo que enseña la Torá o enseñe cosas que van en contra de la Torá, ese es un falso profeta. Es decir, que la base no es el milagro, la base es la Torá. Entonces, y hace milagros y van acorde a la Torá, maravilloso. Pero si hace milagros y no van acorde a la Torá, no es para nosotros. Milagros, como les dije, se dan en todo lugar. La gente piensa que es que milagros solamente se dan en una iglesia. Milagros se dan en los testigos de Jehová, también hay milagros allá en el catolicismo, también hay milagros en el cristianismo, hay milagros por todo lado. Al pueblo de Israel también es milagro, pero el milagro, uno no debe estar, entonces, yo creo si hay milagros, porque esa no es una creencia verdadera sobre el misionero idólatras, al que viene a enseñarle al pueblo de Israel, a cambiarle su fe, a meterlo en otras creencias, también hay que alejarse y repudiar a aquel que venga a enseñar idolatría. Sobre los animales prohibidos, la Torah en este pasaje nos da cantidad de ejemplos y lo que significa profundo. Sobre el segundo diezmo, su intercambio por dinero, el diezmo para los pobres, la Shemitah, el año sabático para la condonación de deudas, sobre la caridad, o sea, estamos hablando de la sedacá, etcétera. Es decir, esta parashá tiene una cantidad de temas impresionantes sobre el sirviente hebreo, esclavo, sobre la consagración de los animales primogénitos, sobre la festividad de Pesaj y sobre la festividad de Shavuot. Y por último, el 21, sobre la festividad de Sukkot. Pesach, Shavuot y Sukkot, que son las tres festividades principales ordenadas por el Eterno y son las tres festividades a las que todo el pueblo debía dirigirse a Jerusalén. La pregunta, el individuo del que habla de la Torá, si dijéramos que es un falso profeta, ¿cómo es que puede realizar milagros? Por otro lado, si aceptamos que es un verdadero enviado de Dios y ha venido a probarnos, como lo recalca el texto, ¿por qué habría de morir? ¿Cuál es su falta? Devarim 11:26, con ello comenzamos la parashá Re. Berre, Anoji, Noten, Neigen, Hayon, Raja, Uglala.
Mira, hoy presento ante ustedes la bendición y la maldición. Con esto nos comienza la parashá. La bendición, si obedecen los mandamientos de Hashem, su Elohim, que yo les ordeno hoy. Entonces, ¿cuál es la premisa? La premisa es si obedecemos los mandamientos de Hashem. La bendición, si obedecemos lo que Dios ordenó. A todo aquel que diga que cree en Dios, su creencia es verdadera, si obedece los mandamientos, que son para él. Y la maldición, si no obedece los mandamientos de Hashem, su Elohim, y se apartan del sendero que yo les prescribo hoy, siguiendo a ídolos de otros, de los que jamás supieron. ¿Por qué? Porque el solo hecho de no obedecer los mandamientos implica idolatría. Porque si yo no sigo, si yo no acepto, no sigo los mandamientos, no los obedezco, los que Dios me ha dado para mí, automáticamente, entonces, ¿a quién estoy obedeciendo? Tengo a otra autoridad por encima de mí. Puede ser mi propio ego, puede ser que estoy siguiendo a otra creencia, etcétera. Pero todo ello quiere decir que no estoy obedeciéndole a Dios y por lo tanto estoy cayendo en idolatría. Cuando Hashem Elohim te introduzca en la tierra que te diriges para tomar posesión, ubicarás a los que bendicen mirando hacia el norte, al monte, perdón, Girishim, y a los que maldicen a los ubicarás mirando hacia el monte Eva. Entonces vamos a entrar en esta temática. ¿Qué quiere decir eso? A ver, este pasaje es digamos que un críptico resumen de la ceremonia que aparece escrita en la Parashá Tabó, están de Barín 27, 11, 26. De acuerdo al entendimiento de Rashi, los levitas entonces se separaron entre las dos montañas, mientras 6 tribus se paraban en el monte Grisín, las otras 6 tribus en el monte Ebal, y los levitas giraron en dirección al monte Gerizim y dijeron las 11 bendiciones, y luego giraron hacia el monte Ebal y dijeron las 11 maldiciones. Quiero mostrarles en pantalla para que nos ubiquemos donde estamos hablando. Esta es la ubicación en términos generales. Aquí tenemos Egipto, toda la península del Sinaí, la tierra de Eretz Israel. Y acá específicamente en este punto tenemos el monte Ebal y el Gerizim. Ellos entraron por esta zona, atravesaron el Jordán, entraron y aquí ya tenemos este lugar, Shechem, que está en medio de ellos, Monte Ebal y Monte Gerizim. Aquí tenemos el relieve de esos dos montes, Monte Gerizim, donde se proclamaron las bendiciones, y Monte Ebal. Este monte Gerizim es un monte frondoso, es un monte que está verde, y este monte Ebal es un peladero. Aquí es donde se pronunciaron las maldiciones. Una foto satelital del lugar, Monte Ebal, Monte Gerizim. Obviamente esto ha cambiado mucho porque pues, ya con la urbanización de todos estos lugares, pues las características, digamos, de vegetación eso van cambiando. Pero en términos generales esto es un peladero y aquí ya podemos observar más vegetación. Ahora, aquí una foto de perfil de los montes, Monte Gerizim y el Monte Ebal, ¿sí? Y aquí ellos en ese entonces, que no había todos estos edificios construidos, separaron las tribus, 6 tribus a este lado, 6 tribus a este otro lado y los levitas aquí en la mitad. Los levitas giraron y pronunciaron las bendiciones, giraron y pronunciaron las maldiciones. Pero, ¿qué propósito tenía esa ceremonia? Una ceremonia como esta. O sea, las bendiciones son un resultado de prestar atención a la palabra de Dios, por supuesto. Pero, ¿qué tiene que ver con esto las montañas, levitas y tribus que son divididas en dos grupos? ¿Por qué estos mandamientos específicos son seleccionados para servir de base para las bendiciones y maldiciones? ¿Cómo podemos relacionarnos con el hecho de que las bendiciones estén relacionadas con una ubicación geográfica y las maldiciones con otra? Vamos a mirar entonces dos conceptos que tenemos que ver, el concepto del individuo y el concepto del colectivo. A ver, para comenzar en ello, entonces tenemos que explicar la relación que existe entre el individuo y el pueblo de Israel. De una vez con ello vamos a Ezequiel capítulo 34, 31, donde dice, y ustedes son mi rebaño, el rebaño de mi pastizal. Ustedes son Adán, hombre, yo soy vuestro Dios, dice Hashem Todopoderoso. Pero aquí utiliza dos palabras. ¿Ustedes quiénes? Ustedes la Kalal Israel, es decir, ustedes el pueblo de Israel.
ustedes la congregación de Israel. ¿Qué son? Son mi rebaño, dice el Eterno, el rebaño de mi pastizal. Ustedes son Adán. Utiliza la palabra Adam. ¿Qué es, a qué se está refiriendo? Aquí en pantalla lo podemos ver. Adam. Ustedes son mi congregación y son Adán. Es decir, ustedes son un grupo de personas y son también Adán. Pero esto está hablando de individuo y está hablando de comunidad. Pero también la palabra Adán se traduce como hombre. Y este concepto de Adán como hombre es un concepto de Adán como género, como raza, como hombre, que es, es un sustantivo, digamos, colectivo, ¿sí? Entonces, Adán se está refiriendo a una persona, pero también se está refiriendo a un colectivo. Entonces, la unidad del individuo es un asunto de integridad física, pero la unidad de muchos individuos es un asunto es un asunto espiritual. Entonces, en este sentido, que el pueblo judío es considerado como uno y al verlo Dios como uno le dice, tú eres mi pueblo, tú eres mi congregación, y el pueblo está compuesto, por supuesto, de individuos. Lógico. En este sentido, el pueblo de Israel es considerado como uno, por el hecho de que todos son leales ¿a qué? A la Torá. Y por lo tanto, no solo están dedicados al mismo objetivo o meta espiritual, porque lo que los hace que sean pueblo es que todos están identificados con la Torá y todos tienen como objeto, como meta espiritual, dedicarse a ejecutarlo, dedicarse a hacer lo que Dios manda en su palabra. De hecho, todo aquel que se dedica a no hacer lo que Dios manda en su palabra, a contradecir todo lo que es lo que Dios ha ordenado, y por ello comienza el texto diciendo, si se mantienen en mis preceptos, es decir, si ya no se mantienen en mis preceptos, tampoco serán considerados pueblo. Porque lo que hace esa unidad lo que nos une es guardar la Torá. Fíjense bien, por ejemplo, en Éxodo 19, 12, en este caso salieron de Refidín y arribaron al desierto del Sinaí, acamparon en el desierto. Israel acampó. Entonces el texto aquí está hablando que Israel, Shan Israel, Israel acampó allí. ¿Como qué? Como uno solo, como un solo ente. A Israel se le considera uno solo. No fueron individuos por aparte, sino personas que hacen parte de la congregación del pueblo de Israel. La identidad del pueblo judío tiene dos aspectos. Existe como Adán, como individuo, pero también existe como un apéndice del pueblo judío. Cuando hacemos el rezo del Shmoneh Esrei, las bendiciones que es las 18 bendiciones más importantes que decimos, esas 18 bendiciones fueron redactadas por la Gran Asamblea. Esas 18 bendiciones fueron diseñadas para que el pueblo las recitara en sus rezos. Esas bendiciones dicen, cúranos, bendícenos, o cosas similares. No dice, cúrame o bendíceme. Así yo esté solo leyendo esa bendición, ahí me toca leer, cúrame o bendíceme, ayúdame, prospérame, etcétera. Maimónides explica en las leyes de rezos, capítulo 1, 2, que el mandamiento de rezar requiere que uno exprese diariamente sus necesidades, las de uno, personales, a Dios. Pues no se le dirige a nadie más el rezo. Entonces, si él explica que uno debe elevar las necesidades personales nuestras, ¿por qué en Shmoneh Esrei se dice en plural? La respuesta es que expresamos nuestras necesidades individuales en el contexto de nuestra identidad como miembros del gran hombre compuesto. Y ese gran hombre compuesto es la Kahal Israel, es decir, la comunidad del pueblo de Israel. Entonces, Israel tiene individuos, pero esos individuos a la vez, por tener la misma conciencia, todos jalar para el mismo lado, guardando Torah, son pueblo de Israel. Hay unos mandamientos para el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que nos une? La Torah. La Torah que contiene mandamientos. El dirigirnos a pedirle cosas a Dios en el rezo, por ejemplo, entonces así lo estamos haciendo como individuos, lo hacemos en plural. ¿Quién organizó esto? La Gran Asamblea. Lo cual dice que las necesidades de cada uno de ustedes, las necesidades mías, etcétera, también son las necesidades del pueblo de Israel.
Por eso pedimos en plural, aún estando solo. La Torá tiene 613 mandamientos. Esos 613 mandamientos están divididos en dos partes. 365 mandamientos y 248 mandamientos positivos. Esos mandamientos tienen que ver, corresponden a los órganos de una persona según como son listados en la Mishnah Klim 1. Estamos hablando de Torah oral. Sin embargo, muchos de los mandamientos son exclusivos para los Kohanim. La idea es que nosotros debemos cumplir con todos los mandamientos, ¿cierto? Pero hay mandamientos que yo no puedo cumplir, porque hay mandamientos que son para los Kohanim. Hay otros que son los Kohanim o los Levíes, ¿no? Sacerdotes. Hay otros que son para las cortes de justicia y hay otros que se refieren solamente al rey. Hay mandamientos que son exclusivos, por ejemplo, que solo los puede hacer el hombre, y hay mandamientos que solamente la mujer, ¿sí? Hay otros mandamientos que es entre la pareja, pero en términos generales yo no puedo cumplir los 613 completos. Podré cumplir la cantidad, pero no todo. Yo no soy rey, no soy Kohanim. Muchos mandamientos estaban, por ejemplo, para los sacrificios del templo. Sin embargo, algunos mandamientos son tales que esperamos que nunca se presenten en nuestras vidas, como aquellos que se refieren al divorcio, bajo ciertas circunstancias, o casarse con la esposa del hermano cuando éste muere sin hijos, ¿sí? Y hay otros que solo pueden cumplirse en Israel. Entonces, por lo tanto, durante 2000 años de exilio, estaban más allá de nuestro alcance, a pesar que no era nuestra culpa. Ahora, el Arizal, uno de los grandes de la Cábala, escribió que la perfección de una persona requiere el cumplimiento de todos los mandamientos. Entonces, ¿cómo se puede conciliar que él enseñe que hay que guardar todos los mandamientos, ¿sí? Cuando en la práctica no puedo hacerlo? ¿Cómo se pueden conciliar estas dos ideas? Y la respuesta a esto es que la forma de guardar todos los mandamientos está en la figura de la Klal Israel, es decir, del pueblo de Israel. La Torá no fue entregada a hombres individuales. La Torá fue entregada a todo un colectivo. Como fue entregada a todo un colectivo, puede ser que los individuos estén obligados bajo los términos de la Torá, pero la parte que firmó el recibir la Torá fue el pueblo de Israel. Entonces, si todas las personas cumplen la Torá, las obligaciones de la Torá, que recaigan sobre cada uno, entonces toda la comunidad de Israel estará cumpliendo con toda la Torá. Yo no podré cumplir con algunos mandamientos, pero otro sí. Y entonces al cumplir con el mandamiento del otro, el otro hace que yo, que soy parte del pueblo de Israel, me vea bendecido porque el otro está cumpliendo un mandamiento que corresponde, que yo no puedo. Entonces, la observancia de la Torá es una responsabilidad colectiva, tanto como también es una obligación individual. Alguien que no tiene hijos no puede cumplir mandamientos que tengan que ver con el hijo, pero puede cumplir con otros mandamientos que tienen que ver en su estado actual. Y otros que tienen hijos pueden cumplir con el mandamiento que corresponde a los hijos. Y por lo tanto, tanto los que tienen como los que no tienen, cada uno cumple su función y finalmente Israel como tal cumple. Ahora, el Gaón de Vilna nos dice lo siguiente. Hay un ejemplo paralelo a esto. Cuando el pasaje que está en la Torá en Devarim 27 dice, ¿quién es el hombre que se ha comprometido con una mujer y no se ha casado con ella? Que vaya y regrese a su casa para que no muera en la guerra y otros se casen con ella. Bien, pero ahí es donde nos hace caer en cuenta el Gaón de Vilna. La tradición enseña que el destino de una persona es sellado en Yom Kippur. Si esa persona en el año que viene va a tener prosperidad económica o no la va a tener. Si esa persona va a vivir o no va a vivir más. En Yom Kippur se sella todo eso. Ahora, ¿por qué dice el versículo que el hombre que se haya comprometido con una mujer que no vaya a la guerra porque de pronto muere? Si finalmente en Yom Kippur se decidió eso, entonces aún así, si el hombre va a la guerra y se decidió en Yom Kippur que él no muriera, pues no muere. Y si se decidió que él muriera, entonces él va a la guerra y muere. Entonces, si fuera así, ¿por qué Devarim 27, que dice que no vaya, no va y sea que muera? Entonces, el Gaón de Vilna nos explica, la providencia divina se relaciona con una persona de dos maneras, como un individuo y como parte del pueblo de Israel. Ahora, como individuo aplica Yom Kippur, es decir, él, si fue escrito en el libro de la vida que ese año va a seguir viviendo, entonces
en condiciones normales, va a seguir viviendo. Pero si llegara una guerra, que es algo que tiene que ver no con el individuo, sino tiene que ver con la nación, tiene que ver con el pueblo de Israel, entonces una guerra es un evento público, un acto que tiene que ver con el pueblo de Israel. Los individuos son quienes pelean las batallas, pero el pueblo como un todo es el que entra en guerra. Si una persona pelea en la batalla, podrá morir como resultado de un decreto colectivo, pero si es enviado a casa, podrá salvarse debido a que no hay un decreto individual que haya sido emitido contra él. Es decir, que las condiciones cambian cuando estamos hablando de todo el pueblo de Israel. Si todo el pueblo de Israel entra en guerra, entonces aquel que se le destinó no morir en este año, es posible que muera porque ya entró dentro de otras condiciones. Una cosa es el individuo y las reglas que rigen sobre el individuo y cambian las condiciones con respecto al pueblo y las reglas que rigen para el pueblo que también afectan al individuo. Ahora, ¿qué puede hacer el individuo para evitar el mal actuar del pueblo como un todo? Porque finalmente, si el pueblo falla, el individuo es afectado. Y de la misma manera, si el individuo falla, las otras personas que son parte del pueblo también son afectadas. Clave, entonces, de cómo se juzga las cosas que hace el individuo, cómo se juzga las cosas que hace el pueblo, está en este versículo de Devarim 29-28. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. A ver, los pecados ocultos son para Hashem. ¿A quién le aplica el pecado oculto? El individuo es el que peca en lo oculto. Israel no puede pecar en lo oculto porque todo lo que hace Israel es público, ¿de acuerdo? Los pecados que comete el hombre en lo oculto. Y esos los juzga Hashem. Los pecados revelados, es decir, los que son públicos, los que son parte del pueblo de Israel, los que conoce todo el mundo, porque se vuelven públicos, entonces son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para qué? Para enmendarnos, ¿ya? Si alguien del pueblo pecó públicamente, algo de eso nosotros tenemos que cambiar y trabajar todos en conjunto para remediar. Vamos a dar el caso de este hombre que fue justiciado por Pinhas, ¿recuerdan? Que estaba con una mujer que lo estaba llevando a la idolatría, la lleva a la tienda delante de todo el mundo y entra con ella a tener sexo. Como es público, es responsabilidad de la comunidad. Y aquí hay dos cosas que hay que... Uno, ¿por qué se dio eso ante el público? Y entonces la comunidad tiene que evaluar y decir, se dio eso porque en conjunto hemos bajado el nivel moral. Y por lo tanto todos tenemos que trabajar para corregir. Permitimos ver, permitimos conversaciones, permitimos actitudes, permitimos una cantidad de cosas que nos llevaron poco a poco a degradarnos al punto que este descarado salió con esas. Porque si el nivel del pueblo hubiera estado en un nivel más alto, ese caso no se había dado. Se dio públicamente porque el nivel del pueblo lo permitió. Y como es un asunto público, alguien dentro del pueblo tenía que hacer algo. Alguien o todos tenían que hacer algo. Y el que tomó la decisión de hacer algo en este caso fue Pinhas. Y por eso es que para el problema ahí. Entonces, el comportamiento público de la gente, ese tipo de comportamiento sí cae bajo nuestro escrutinio y debe ser mantenido en un alto nivel. Si alguien públicamente habla la Lashon Hara, el resto de gente no puede quedarse callada, tiene que ir en contra de eso, tiene que tomar acciones públicas en contra de eso. No puede ser que uno se calle y diga eso no es conmigo. Si alguien está haciéndole daño a otro del pueblo y nos enteramos de eso, nuestra actitud no puede ser que nos quedemos callados. Y si se hizo público es porque nosotros debemos rechazar ese tipo de comportamientos y debemos actuar coherentemente con lo que dice la Torá para corregir ese tipo de problemáticas. Y si ese comportamiento no se corrige y si eso sigue así, etcétera, y usted sí hizo su trabajo, entonces usted debe abandonar ese lugar. Entonces, nosotros compartimos un destino con nuestro prójimo como miembros del pueblo de Israel. No podemos seguir el principio de la moralidad de la gente, es un asunto de su propia conciencia privada. Eso no lo podemos hacer. Entonces, si alguien se manifiesta en público con unos comportamientos inmorales, no podemos decir es que ese es su problema, sino que es el problema de todos nosotros. Enseña algo que es en contra de la Torá
Torah, yo me puedo quedar callado. Es parte de mi labor trabajar para ello. Congregación de Israel debe forzar cierto estándar de observancias de Torah debido al mismo principio. Si vemos que alguien que es del pueblo de Israel no guarda el Shabbat, no guarda la Torah, lo vemos comiendo cerdo, nosotros debemos con nuestro comportamiento elevar el nivel espiritual del grupo. El tema, por ejemplo, que hay entre los 11 pecados que están asociados con el monte Ebal es que ocurrieron en privado. Por ejemplo, acá Israel no puede controlar como la gente le habla a sus padres o a las prácticas sexuales ilícitas que ocurren a puerta cerrada o cualquiera de las otras cosas mencionadas. Estos se tratan, por lo tanto, de pecados ocultos. Pero, ¿qué significa que la Cal Israel está completamente excluida de esta tarea, de esta área? Dice la palabra aquí que pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Incluso las consecuencias de los actos privados caen bajo la jurisdicción de la comunidad de Israel. La bendición y la maldición son presentadas para que el pueblo las distribuya. Todas las bendiciones fluyen por medio del pueblo de Israel y la mayor maldición es ser separado del pueblo de Israel, tanto como un órgano es quitado de nuestro cuerpo. Toda la sociedad secular, les dije, se basa en el concepto de la tolerancia. El comportamiento privado es una expresión de la moral privada y nadie debe entrometerse, ese es el principio del mundo, pero tiene una consecuencia sumamente negativa cuando es aplicado al mundo interno del individuo. Le permite al individuo, por ejemplo, mantener un estándar moral diferente en su vida privada que en su vida pública. Puede internalizar esta actitud de tolerancia social y aplicarla a su propio mundo interno. Sin embargo, dada la debilidad del ser humano individual, no podemos evitar la generación de un doble estándar de moralidad cuando enseñamos tolerancia. La Torah ofrece una solución para este tema. No puedes maldecir la inmoralidad privada de otros si eres tolerante con ella en tu propia vida. Es decir, si tu comportamiento no es el adecuado, quedas sin herramientas para entrar a luchar contra la inmoralidad del otro. Nuestra responsabilidad como individuos es entender que somos parte de un pueblo, que lo peor que nos puede suceder es que nos saquen de ese pueblo, que la manera de hacer y de juntarnos y de pegarnos a ser parte del pueblo de Israel es guardando los mandatos, que lo que haga las personas con su vida en lo individual nos afecta a nosotros también, querámonos o no, que lo que hace alguien en lo privado tiene que ver, está dentro del manejo de Dios, pero lo que hace esa persona en público es parte de lo que nos afecta a nosotros y también es parte de lo que debemos corregir. Que cuando vemos un comportamiento que no es correcto, nosotros debemos pararnos en la raya y tomar las medidas necesarias y entender que no podemos exigir santidad de parte de los demás si nosotros no comenzamos por nuestro propio ser interno de